En el capítulo anterior de Colombia Historias para Pensar, mostramos y analizamos con expertos las cosas buenas y las que hay que mejorar en el municipio del Tambo, departamento del Cauca. Hoy el capítulo va a estar dedicado a la reparación colectiva a las víctimas. Recordamos que existe un instrumento desde 2011 que se llama la Ley 1448 que garantiza que las víctimas deben ser reparadas en nuestro país. Vamos a ver qué es lo que ellos están esperando. ¿Qué significa reparación colectiva? Reparación integral al territorio, infraestructura, educación, deportes. En sí sería una forma que las víctimas vivieran de una forma más armónica, cómo superar esos traumas de la violencia, porque debería de tener un proyecto macro solo en San Joaquín para lo que es atención psicosocial, o sea, daños emocionales causados a las víctimas. La gente en este momento está muy entusiasmada con todo lo que está pasando, tienen muchas ganas de trabajar, están colocando todo su granito de arena para colaborar. Ellos están trabajando como mucho con las personas vulnerables. O sea, acá en San Joaquín yo creo que es uno de esos de destacar, que se ayuda mucho a las personas que lo necesitan. Nuestro municipio del Tambo, este conflicto armado ha dejado 11.928 víctimas hasta el año pasado. En este año han seguido habiendo declaraciones. Y para el corregimiento de San Joaquín tenemos 218 familias que están en un censo preliminar y más de 600 en todo el corregimiento. La ley de víctimas también nos ha inducido al error, debido a que se nos prometió de que el año pasado, a más tardar el 20 de noviembre, deberíamos de estar recibiendo unos sistemas de producción pecuaria que constaban de 500 gallinas, 200 pollos de engorde, 5 novillas preñadas raza Yerhol, 20 colmenas de abejas, un apoyo para un proyecto que estamos iniciando aquí en el Colegio de Plantas Aromáticas y Medicinales, apoyo para cuyes, para conejos. Esta es la fecha que no ha llegado nada, inclusive cuando digo que nos inducieron al error, pues como nos presionaron de que ya eso llegaba, no teníamos las instalaciones adecuadas. Uno, nos hicieron vender las gallinas que teníamos antes de cumplir su ciclo de producción, que para darle espacio a las que llegaban nuevas. Y segundo, nos hicieron invertir unos recursos que son escasos en adecuación de instalaciones y ahí las tenemos esperando que llegue la reparación. Esta era la instalación de los pollos donde manteníamos 50, 100 pollitos para el engorde y lograr de que los muchachos tuvieran alguna práctica, ¿sí? En el momento después de que ellos pasaban por su parte teórica, entonces ya pasaban a la parte práctica acá. Teníamos cerca de cerdos, por ahí unos 50, 80 cerdos. Hoy en el día de hoy no tenemos nada, teníamos como más de 400 gallinas, hoy no tenemos nada, ¿ya? Y han sido años duros porque prácticamente nosotros somos una institución que está en predios privados, ¿ya? Y resulta que el apoyo del gobierno pues se restringe porque creen que nosotros somos una institución privada. Demasiada desintegración, promesas incumplidas, las víctimas siempre son el propósito de todo político. El que quiere subir lleva maravillas de programas para ayudar a las víctimas, pero cuando están donde pueden ayudar se les olvida. Esa pues es como la falencia de utilizar las víctimas para fines que en sí no son los de reparar ni de que Colombia cambie. Es un país, no solo en el Tambo Cauca, en San Joaquín es un corregimiento muy cercano al Tambo, pero para todo lo que el gobierno le debe a San Joaquín no se ha hecho la mínima parte. Lo que necesitamos es que tengamos proyectos productivos, pero que tengamos vías, que tengamos acueductos, que tengamos escuelas, que tengamos algo importante que es la salud. ¿Por qué razón? Porque son zonas lejanas, pero al mismo tiempo que tengamos cómo comercializar esos productos, porque precisamente hemos traído muchas personas de otros países a que nos apoyen, que los países que realmente compran la coca, pues hoy ya no nos compren coca, pero nos compren café, nos compren panela, nos compren chocolate, ¿sí? Algo que vamos a producir, como ha hecho Antauro también acá. El interés de nosotros las víctimas como sujeto de reparación colectiva es que si quiere el gobierno nos aporte pues todo lo necesario para redimir lo que es la infraestructura que se dañó aquí en nuestro corregimiento. Y lo último me preguntaron a mí, bueno, pero ¿cuál es el motivo de ustedes cambiar el colegio de aquí a la parte donde lo quieren cambiar? Le dije sencillamente el motivo es, imagínese usted
mire la estación de policía frente a la escuela donde están los niños. Entonces, esa es la circunstancia por la cual pedimos hacer el traslado del colegio a otro sitio. Pues es un riesgo para los niños, porque pues mucho peligro, allí ha sucedido muchas cosas y uno siempre ese miedo de que vaya a pasar algo y que uno qué hace cuando va a traer a sus niños. Dice mi hija, yo saldría corriendo, no importara las balas, lo que fuera, pero yo me voy a traer a mi hijo. Le digo yo, pues es un riesgo también, o sea que allí hay un riesgo. Mi hija estudiaba en la escuela de San Joaquín, viendo los riesgos, me tocó retirarla. En este momento la tengo en la sede Alto del Credo, pero me parece muy mal que el Estado nos esté quitando plazas. En San Joaquín, a pesar de que mi niña la tengo en el Alto del Credo, el Estado nos está quitando plazas porque no cumplimos con la tasa técnica. Viendo de que los niños se han ido retirando, es de acuerdo al orden público, porque nosotros no teníamos tranquilidad teniendo a nuestros hijos y pensando en qué momento puede llegar la guerrilla a atacarnos nuevamente. El interés real de las comunidades, más que todo superar la pobreza. Y como que sí hemos sufrido tantos daños con el cuento de que los grupos armados sacaron el cuento de ayudar a los más pobres en contra de los ricos, mentira, no había tal. Ese problema ha generado una falsa conciencia a la gente, sentir que los gobiernos, los de arriba son los opresores, ¿cierto? Resulta que eso cambió. Esa razón social no existe y esa ideología tampoco. La comunidad necesita, después de tantas afectaciones, concretamente que se materialice las necesidades. Aquí, por ejemplo, no, el centro de salud que se haga, y si de una forma mejor, porque está cerquita otro centro de salud en El Placer, pero aquí existía y fue afectado por los grupos armados. Que aquí hay una juventud que realmente se ha preparado también para el trabajo y para el estudio. Y a veces el Estado no nos ha ofrecido oportunidades como queremos tener unos jóvenes empresarios. Somos la zona más cafetera del municipio, la zona más agrícola, pero realmente desmotivada. Tenemos unas vías en malas condiciones, las cuales queremos, en alianza con el municipio de Timbío del Tambo, ojalá que tengamos una pavimentación, tener un colegio nuevo, porque realmente no lo tenemos, un puesto de salud totalmente dotado, ojalá, y lo mismo que una escuela que realmente, ojalá con un centro cultural y unos centros deportivos donde queremos que la cultura nuestra se resalza, porque aquí tenemos hasta músicos, tenemos deportistas, tenemos mucha gente que realmente quiere hacer cosas buenas por este país, pero lastimosamente no vemos realmente esa inversión del Estado. Las víctimas tienen una herramienta que es la Ley 1448 de 2011 y precisamente para analizar este asunto del tambo hemos invitado al padre de esa ley, al ex senador y exministro del Interior Juan Fernando Cristo, y también al actor, maestro en actuación y presidente de la Asociación Colombiana de Actores, Julio Hernán Correal, una persona que ustedes también conocen mucho. Julio Hernán y doctor Juan Fernando Cristo, bienvenidos, muchas gracias por estar aquí en Colombia, Historias para Pensar, a través de mi canal de YouTube. Muchas gracias, Otoniel, un saludo muy especial. Bueno, muchas gracias, Otto. Doctor Juan Fernando, ¿qué sensaciones le dio el video que acaba de ver? Bueno, yo creo que es una sensación que es muy parecida, Otoniel. Me gustó mucho ver el video porque de alguna manera ratifica una sensación y una idea que tengo yo sobre la ley de víctimas en Colombia y sobre esa tarea que para mí, en mi caso personal, ha sido de lejos la mayor satisfacción, no profesional, sino personal de mi vida. Y es que la ley abrió muchas esperanzas, despertó a las víctimas, las hizo organizar, hizo conformar mesas municipales, departamentales, nacionales, aumentó enormemente la participación de la sociedad civil en las organizaciones de víctimas, le dio un instrumento legal con el cual las víctimas se sintieron reconocidas y dignificadas. Los reconocimos como ciudadanos de primera categoría y no como lo que siempre habían sido ciudadanos de quinta categoría en Colombia. Les devolvimos la dignidad. Ellos tienen ya un instrumento para que, como lo hacen en ese video, Toniel, peleen, exijan, discutan, digan que se les está incumpliendo. Antes no tenían esa posibilidad. Luego esa es la parte buena de la ley, y que obviamente se ha avanzado en esa cultura de participación,
de ciudadanía de las víctimas que antes se sentían totalmente excluidas. La parte mala a veces es la aplicación y la práctica de la ley en municipios como el Tambo, y de alguna manera, Otoniel, yo lo que siento con esos testimonios y con este video es que la gente quiere seguir luchando por sus derechos. La gente se organiza y la gente sabe que tiene unos derechos contemplados en la ley. En algunos casos se cumplen, en otros no, y ahí es donde viene mi reflexión, Otoniel. Colombia es un país de 9 millones de víctimas. Es que nosotros no alcanzamos a imaginar la tragedia humanitaria de Colombia. Nosotros hablamos de 9 millones de víctimas ya y lo repetimos como una cifra. Y resulta que no hay, Otoniel, no hay, Julio, ningún país en el mundo entero que tenga el número de víctimas de un conflicto interno como el que tiene Colombia. Entonces, llegar a 9 millones de víctimas para un estado como el colombiano, pero también lo sería para un estado como el alemán, como el norteamericano, es una tarea de unas dimensiones enormes que obviamente genera toda clase de dificultades y más ahora con un gobierno que no tiene la voluntad y el compromiso con los derechos de las víctimas en Colombia. No, y esto apenas está empezando, doctor Juan Fernando, y lo voy a seguir invitando para ver otros territorios a nivel nacional. Pero vamos a ver qué le dejó este video a Julio Hernán Correa, la mirada desde un artista a una situación social como esta. Julio. Pues creo que, agarrando una de las cifras que decía el doctor Cristo, es aterrador. O sea, la quinta parte del país son víctimas del conflicto armado y menos de la quinta parte del país, mucho menos, les dijo que no el 2 de octubre de 2016 y unas bancadas ya han estado cerrando la posibilidad de que esas curules que les abre el acuerdo de paz se les concedan. A mí, ¿qué es lo que me dejan? Pues la constatación de que quienes vivimos en las ciudades no conocemos la dimensión del drama humanitario que ha dejado el conflicto armado en Colombia, de que hay una gran cantidad de población inerme que ha sido víctima de todos los ejércitos, incluido el Ejército Nacional, ¿sí? O sea, los ejércitos irregulares y el ejército irregular, y que están esperando, a partir de la ley de víctimas, a partir del acuerdo de paz, pues reparación y oportunidades para salir adelante, y que lo que estamos viendo hoy, todas esas masacres, toda esa violencia, el resurgimiento de los cultivos de coca, es precisamente por la falta de voluntad del gobierno colombiano, en particular de poner en el centro de la situación del país y de la política del país a las víctimas del conflicto armado, porque cualquiera puede decir, sí, no, es que es el narcotráfico y entonces lo que hay es que echar el glifosato. No. Creo que la gente lo está diciendo muy claro. Lo que hay que echarle ahí es semillas de educación, ¿entienden? Porque yo soy ingeniero agrónomo y trabajé hace muchos años como agrónomo en el Plan Nacional de Rehabilitación. Y a veces pasaba que llegaban recursos para poblaciones vulnerables y no podían salir adelante por falta de capacitación, porque no tenían la posibilidad de adelantar proyectos productivos. Entonces se ve que en vez de invertir en glifosato, no invertir, de tirarse la plata en glifosato y de tirarse a la población, lo que hay es que invertir en la gente, invertir en capacitación, invertir en la posibilidad de que tengan cultivos alternativos, que tengan vías de comercialización que no los conduzcan al fracaso, y que las escuelas, los espacios para los jóvenes existan para que tengamos una población floreciente que esté pensando en paz y alejándose de ese mal tan enorme que es, no solamente para la gente en términos de conflicto, sino para la mentalidad,
el negocio ilícito de las drogas, porque si fuera legal, seguramente no sería tan complejo. Se creó la ley, doctor Juan Fernando, y la realidad desbordó. ¿Qué es lo que pasó? No, Toniel, yo vuelvo a mi tema para ser absolutamente justo. Vuelvo y le digo, son 9 millones de víctimas. No olvidemos esa cifra y los rostros. Llegar a indemnizar usted, por ejemplo, a cada víctima de esas, claro, ese es el desafío y esa es la gran meta. Pero siempre supimos que no era fácil. Pero un Estado se tiene que poner grandes desafíos y sobre todo mandar el mensaje político de que reconoce esas víctimas, reconoce su dignidad y va a hacer todo lo posible por facilitarles algo que decía Julio que es muy importante, reconstruir proyectos de vida. Es que a nosotros se nos olvida que detrás de cada víctima, de muchas de esas víctimas, hay proyectos de vida que la violencia destruyó totalmente. La violencia de las FARC, la violencia del ELN, la violencia de agentes del Estado, ¿no? La violencia de los paramilitares. En cada territorio hay unas historias, como usted bien lo dice, Otoniel, que va a esos territorios que la mayoría de la gente no conoce. Luego yo le diría a Otoniel, no es que nada ha fallado ni que se ha desbordado, sería muy simple decir eso. Yo vuelvo y le insisto, el desafío es enorme. Uno no puede, Otoniel, en 5 o 6 años, 8 años, reparar las víctimas que el conflicto produjo durante 50 años. Eso no lo hace ningún Estado del mundo. Y yo diría que lo que se necesita es mayor voluntad y decisión política que se traduce en presupuesto de la nación para poder avanzar de una manera más rápida en la reparación a las víctimas. Por eso nosotros logramos, con una demanda ante la Corte Constitucional el año pasado, que la Corte Constitucional misma tomara la decisión de ampliar el periodo de la ley hasta el año 2030 para tomarnos toda esta década y tratar de seguir llegando al mayor número de víctimas posible. Pero le voy a decir algo, Toniel, lo que ha hecho Colombia en materia de atención a las víctimas del conflicto no lo ha hecho ningún país del mundo. Doctor Juan Fernando, Julio, la ley y ampliar la ley, como es lo que se persigue y debería hacer, obliga al Estado y al gobierno de turno a proveer los recursos para ello. Por ejemplo, ustedes lo vieron, ahí en San Joaquín, en el Tambo, ellos dicen, necesitamos reconstruir la escuela que fue objeto del ataque de la guerrilla o de los paramilitares, porque la estación de policía estaba enfrente, ¿cierto? Necesitamos recuperar el hospital, o sea, esos recursos debe proveerlos el Estado, en virtud de la ley. ¿Qué está pasando y específicamente en este gobierno? Quiero la opinión de ambos. Es decir, cuando tú tienes un gobierno que su propósito fundamental expresado en la convención de su partido, cuando se iban a proponer candidatos, era hacer trizas el acuerdo de paz. Tú de paso estás diciendo, nos vamos a olvidar de las víctimas y vamos a gobernar con otra visión, y creo que lo estamos viendo. Creo que lo estamos viendo. Aparte de todo lo que hemos visto en estos 2 años, de todo el asesinato de líderes sociales, viene ahora y se presenta este fenómeno generado por la pandemia producida por el COVID-19. Y lo que vemos es que el gobierno es un gobierno egocéntrico, ególatra, egoísta, que no le importa el país. Todas las medidas están para favorecer a unos cuantos y, dicho de una manera muy simple, y los demás que se jodan. Y dentro de ese grupo que se jodan, pues obviamente están las víctimas del conflicto que están en unas zonas que son mucho más pobres y más complicadas. Yo viví en el Chocó un tiempo y tuve una anécdota muy chistosa, y es que, claro, en la universidad a nosotros nos decían, en un cultivo de arroz se siembran tantas toneladas de semilla por hectárea, y uno funcionaba así en esa cosa, y llego por allá a la rancha, a un corregimiento de Ismina, ¿y ustedes cuánto siembran? No, una lata. ¿Y cuánto es una lata?
no sé, como 10 kilos. Y entonces, claro, uno iba de tantas toneladas a 10 kilos para sembrar en un pequeño terreno, y es que ahí hay unas realidades que están por fuera de la esfera industrial, por fuera de la esfera comercial, que requieren una atención particular y una presencia constante del Estado y decidida a reparar a estas regiones. Yo lo que diría en ese aspecto es que esa realidad que estamos viendo en el Tambo y que estaban describiendo también Julio, es la realidad que nosotros teníamos clara cuando firmamos el acuerdo de paz con las FARC, que era la oportunidad de la transformación de esos territorios, o sigue siendo la oportunidad a pesar de las dificultades. Y por eso es tan importante que entendamos que la implementación del acuerdo no va hasta el año 2022. Este gobierno no va a hacer nada para implementar el acuerdo de paz. Este gobierno no pudo hacer trizas el acuerdo de paz, no porque no haya querido, sino porque no pudo. Y no pudo porque no tuvo mayorías en el Congreso, porque hay una sociedad civil movilizada en defensa del acuerdo de paz, porque hay un respaldo de la comunidad internacional y especialmente porque hay un blindaje de la Corte Constitucional. No lo hizo trizas, pero sí lo engavetó. Otoniel lo metió en un cajón y no están implementando la paz. Tenemos la posibilidad de aquí hasta el año 2030 de avanzar en esa implementación de la paz para transformar el territorio. El tema no es solamente reparar individualmente a una víctima, pagarle una indemnización. Lo que transforma el territorio son los planes de reparación colectiva, que tienen que ver con una escuela como la que usted mencionaba allá en San Joaquín. Planes que están formulados, planes que están diseñados, planes que se construyeron en el gobierno anterior con la participación de las comunidades y planes que este gobierno engavetó y no les ha metido plata. Es puro tema de decisión política y de voluntad política, tanto avanzar en los planes de reparación colectiva como en la inversión en los PEDETs, en esos 170 municipios de Colombia que han sido históricamente los más abandonados por el Estado y los más afectados por el conflicto. Yo agregaría algo, Otto, perdón, yo agregaría algo. Creo que también hay algo que está ligado al discurso, y es que cuando todo se resuelve por el tema del narcotráfico, usted está graduando de narcotraficantes a los pobladores de una región y usted lo está poniendo en la mira de los asesinos y los está revictimizando. Y como le oí algún día, creo que fue al doctor de la calle, cada vez que alguien echa un discurso incendiario aquí en Bogotá, una bala se dispara en la provincia contra una persona que se convierte en una víctima del conflicto armado en Colombia. Entonces, ese discurso también los está revictimizando y está cerrando la posibilidad de que la reparación y el progreso y el avance para estas regiones llegue. Claro. Ahora que usted menciona, Julio, el narcotráfico, allá estuve en Leiva, estuve en Zulia, en El Dorado, en el Meta, Jacopí, aquí en Cundinamarca, Carmen de Atrato, en el Chocó, San Jacinto, Bolívar y Colosó, Sucre. Esos son capítulos que vienen más adelante y espero volverlos a tener aquí porque hay situaciones muy delicadas. No hay agua, no hay energía, no hay escuelas. Las casas que le entregaron no tienen absolutamente, son invivibles. Nuestro país lo concebimos solamente desde las grandes ciudades, pero allá en las regiones donde la gente la pasa muy mal, allá no van ni los medios de comunicación. La gente decía, gracias a Dios usted esté aquí, ojalá se divulgue para que la gente conozca y vea lo que está pasando. San Jacinto, pero en San Jacinto la gente lo conoce ahí por la vía yendo hacia Cartagena, conocen las hamacas, los gaiteros y el sombrero volteado, pero suba hacia la vereda, hacia el corregimiento Las Palmas, que va a ser sujeto de otro programa, más adelante otro capítulo, y la gente allá está en el peor de los mundos, esos Montes de María, y allá llegaron los grupos armados y los arrasaron. Entonces, yo les agradezco esa mirada desde usted como artista, Julio, doctor Juan Fernando, usted que conoce mucho la ley que usted promulgó y creó, que vuelvan aquí conmigo para que sigamos hablando de los otros municipios. Bueno, Toniel, muchas gracias y
qué importante tarea la que usted cumple a través de su lente y de su trabajo periodístico para que se conozcan estas realidades de la Colombia profunda que, la verdad, la inmensa mayoría de la gente de los grandes centros urbanos del país desconoce, no entiende, y por eso, lamentablemente, en muchas de esas ciudades salieron equivocadamente a darle un no a la paz, ¿eh? Y un sí a lo que estamos viviendo hoy, que tenemos que superar prontamente. Julio, muchas gracias. No, pues Otto, muchísimas gracias, hombre, y no, pues para adelante, muchas gracias por la invitación, pero sobre todo muchas gracias por estar haciendo ese trabajo, porque visibilizar esas situaciones es fundamental para que buena parte del país logre entender el drama humanitario que no vivimos nosotros, sino que viven todas esas personas que están en las regiones y que curiosamente, a diferencia de muchas de las personas que vivimos en las ciudades, ellos sí han tenido una palabra a flor de labios y lista para ofrecerla, que es la palabra perdón. Muy bien, señores, muchas gracias. Va quedando claro dónde están los problemas, cuáles son los problemas, y como colombianos tenemos que comprometernos. Mi labor como periodista es mostrarle a ustedes esas realidades ajenas desde las grandes ciudades en ese país que llamamos Colombia oculta. En el próximo capítulo estaremos llegando al municipio de Leiva, en Nariño. Leiva, lejano Leiva, difícil llegar allá, con otra realidad que les voy a mostrar. Esto es periodismo social.